Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Charlas Magistrales. El día de hoy tenemos a una joven, muy joven juzgadora, pero no por eso menos dinámica, menos comprometida y menos entusiasta en la realización de su trabajo. Nos encanta tener con nosotros el día de hoy a la jueza Lucero Alejandra de Alba Peña. Es un placer tenerla en este programa para platicar de algo muy novedoso en lo que hoy conocemos como el procedimiento oral en materia laboral y referido sobre todo a la prueba pericial. El programa es El juzgador laboral decidiendo frente a una materia que no conoce. Muchísimas gracias, Lucerito, bienvenida, gracias por aceptar y es un placer tenerte con nosotros y más lo será escucharte. Lucero Alejandra de Alba Peña, doctor en Derecho por la Universidad de Jalapa con la tesis Lineamientos para juzgar con perspectiva de género en la materia laboral en México y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Desde el 2007 se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación en los cargos de chofer de funcionario, secretaria particular, oficial administrativa y secretaria de tribunal. Actualmente es jueza de distrito adscrita al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Tlaxcala, sede Tlaxcala, y coordinadora de la Extensión Regional Tlaxcala de la Escuela Federal de la Formación Judicial. En la Escuela Federal de Formación Judicial ha cursado, entre otros, el Diplomado de Decisión Judicial con Perspectiva de Género, la Configuración Histórica de los Derechos Humanos, Dirección de Audiencias, la especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral primera generación, entre otros. En otras dependencias, ha participado en seminarios, diplomados y cursos, entre ellos Diplomado Nueva Justicia Laboral y Derechos Humanos, impartido por la Universidad Iberoamericana, y el curso Técnicas de Argumentación Jurídica, impartido por el Dr. Manuel Atienza en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Asimismo, en la Escuela Federal de Formación Judicial se ha desempeñado como profesora en análisis de casos contenciosos de derecho laboral, argumentación jurídica con perspectiva de género, generalidades del juicio de amparo, entre otros, y se ha desempeñado como tutora en los programas de dicha institución. También se ha desempeñado como profesora en diversas instituciones educativas, como la Universidad de Anáhuac Veracruz, la Universidad de Jalapa y para el Colegio de Veracruz. Fue activa del Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Anáhuac Veracruz. Pues como habíamos comentado al inicio del programa, tenemos una invitada muy especial, a una joven jueza de distrito que ha destacado de manera importantísima en la materia laboral, pero no solo eso, sino que a pesar de su juventud, es una mujer con una gran experiencia en la materia, que ustedes saben que de alguna forma la materia laboral tuvo una reforma relativamente reciente y hoy estamos en una situación totalmente diferente a cómo se manejaban antes los juicios laborales. Y bueno, qué mejor para platicar con quien los conoce de primera intención. ¿Por qué? Pues porque es su función juzgar diariamente este tipo de juicios y nos da un gusto enorme tener con nosotros a la jueza Lucero Alejandra de Alba Peña. Eh, es de veras un gusto tenerte, Lucerito, no sabes qué agradable que hayas aceptado. Y bueno, pues vamos a platicar de algo que nos importa mucho a todos, sobre todo, ¿qué hace el juzgador laboral decidiendo frente a una materia que no conoce, es decir, a una materia que requiere de un personal técnico especializado que le rinda un dictamen y que ella pueda en un momento dado con esto soportar su resolución? Entonces vamos a ver un tema importantísimo, la prueba pericial prácticamente en el procedimiento laboral. Pues muchísimas gracias, Lucerito, bienvenida, de veras estamos muy agradecidas que nos cedas esta parte de tu tiempo. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo de verdad con usted, que sabe que le tengo todo el aprecio del mundo. En lo personal, en lo jurídico, vaya, para nosotros es una maestra, siempre es una institución en este lugar. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad.
No, al contrario, gracias a ti, sabemos que están ocupadísimos y bueno, que es un procedimiento totalmente novedoso, que ahora hablamos de un juicio laboral oral, que antes no existía. Y bueno, lo que para ir entrando en materia y que no nos gane el tiempo porque tenemos mucho que comentar, ¿cuál es la definición de la persona juzgadora frente al perito o la persona, al perito o la perita, y viceversa? O sea, ¿cuál es la función de la persona que va a rendir el peritaje frente al juez o jueza? Pues vamos a entrar entonces de lleno con la prueba pericial, platicando que parece como muy técnico, ¿no? A lo mejor algunas personas digan, ¿y a mí por qué me podría interesar este tema de las periciales? Creo que en realidad, como ciudadanía, incluso siempre traemos esa cosquillita, porque creo que no conozco un programa más famoso que el de CSI de peritos. Una serie que duró 10 años y que terminó siendo, la hicieron en muchísimos lados y nos encantaba ver el conocimiento experto. De eso trata una prueba pericial. Y este conocimiento experto, efectivamente, con la entrada de la oralidad propiamente, como se está desarrollando ya en el juicio laboral, pues ha tenido unas dimensiones que nos han permitido a las personas juzgadoras involucrarnos en un 100%, ¿no? Con la prueba. ¿Cuál es la función de la persona juzgadora en una materia, frente a una materia que no conoce? Estamos hablando de conocimiento experto. Y hace unos momentos, platicando aquí en el estado de Tlaxcala, es un estado de mucho maíz, y me platicaban de los problemas que se está teniendo ahorita con el tema de la cosecha. Eso es un conocimiento experto, eso es un conocimiento frente al que yo no puedo tomar decisiones. Y estaban platicando precisamente del momento idóneo en el que tiene que llover para saber en qué momento se siembra o se quema el maíz. Todo eso es conocimiento experto que yo, persona juzgadora, no poseo. Entonces, pero eso nos queda claro, que nosotros como personas juzgadoras vamos a tener siempre que recurrir a este tipo de conocimiento de otras áreas. Vamos a recurrir a medicina, ¿no? Necesitamos recurrir a medicina, a todas las famosas PIAs, a las grafoscopías, caligrafías para ver temas de firmas. Puedes estar pidiendo una en medio ambiente, y son temas en los que no tenemos expertise. Nosotros somos expertos en el tema procesal, pero entonces, ¿cómo vamos a saber si esa prueba está debidamente rendida o no, si nosotros no estamos por encima de ese conocimiento experto? Entonces, aquí lo que nos queda claro es que esto no va a justificar el que yo no tenga conocimiento sobre la materia, no justifica que yo sea ignorante en el tema, no justifica que yo... Entonces, ¿qué es lo que se me va a pedir? ¿Tú vas a calificar al perito? Bueno, cuando tú eres la maestra de medicina, en cardiología, tú puedes calificar un examen y decir si está bien o mal. Yo no puedo hacer eso con el dictamen que me rindan. Lo que yo voy a hacer es no calificar el conocimiento del experto, sino buscar los indicadores de la calidad de la información que me están presentando. Y estos son elementos bien interesantes de los que vamos a platicar hoy. Básicamente son 3 elementos que han estado definiéndose en 3 preguntas relevantes: el quién, el qué y el cómo. El No, bueno, quién, interesantísimo, interesantísimo. Sobre todo por lo que tú has dicho, no está calificado el juzgador para poder determinar si el perito sabe o no la materia. Se supone que si es perito es porque de alguna forma ha sido certificado por alguien para decir que es experto en esa materia y por esa razón se puede nombrar perito. Y el juez pues tampoco puede saberlo todo. Sería prácticamente imposible. Pero ya en la práctica del derecho del trabajo, Lucerito, ¿cuándo y cómo se aplican estos 3 rubros que acabas de mencionar que me parecen importantísimos? ¿Qué, quién, bueno, primero quién, qué y cómo? Me encantaría que nos explicaras esto. claro, es que además todo esto lo hemos estado definiendo con la entrada en vigor del derecho laboral ahorita, con todo este procedimiento. Empezamos a comprender cuál es el momento del quién y el qué, el cómo, atendiendo a las etapas de la actividad probatoria. Y es algo importantísimo que también el foro debe de tener muy claro para saber en qué momento tiene que impugnar qué parte de esto. El quién, por ejemplo. El quién es la persona perita, porque el hecho de la sola persona, el hecho de que ya vengas, yo soy la perita médica, necesito un perito especializado, no es un perito en medicina, en medicina.
sino necesito un oftalmólogo porque mi tema va muy enfocado en un tema de la vista. Entonces, todo eso nos va a ir viendo el quién, y eso se da en la audiencia preliminar, en donde vamos a poder calificar si la persona que viene es la persona idónea. Un punto en donde hemos tenido mucha esta dificultad ha sido entre el psicólogo o el psiquiatra. ¿Quién es el idóneo para esa prueba? ¿No? Que siempre además ha sido un tema de controversia. ¿Quién es el idóneo para este punto? Eso, por ejemplo, el quién, ese ve en el momento de la audiencia preliminar, y es importantísimo aquí cómo aprendemos a preguntarle a la persona perita antes de que acepte y proteste el cargo. Preséntate, persona perita. Y normalmente la persona perita llega y dice, tengo mi cédula de medicina de médico cirujano, mi número tal, ¿no? Soy de la UNAM. Y ahí queda. Pero necesitamos más elementos, necesitamos saber que efectivamente que sobre el tema en el que me va a venir a plantear está en constante capacitación, ¿no? Que ha estado vigente, que si bien nosotros tenemos el sistema de listas, no es suficiente para asegurar que la persona que me están enviando va a ser la persona idónea. Y, por ejemplo, en psicólogo y en psiquiatra hemos tenido situaciones en las que cuando llega la persona perita y le ponemos a la vista el dictamen, lo que va a rendir dice, yo no soy la persona idónea. Mis conocimientos se van a limitar a esta parte del conocimiento experto de la mente humana, y tú lo que necesitas es sobre la medicación. Sería una persona, un psiquiatra el experto. Y eso, en ese momento, además, como estás en oralidad y en contradicción, esto es, le preguntas a la parte actora si está de acuerdo a la parte demandada, te pueden decir que no están de acuerdo con ese perito. Es un perito para muchas enfermedades, por ejemplo, entonces no vas a estar pidiendo el perito para el psicólogo, además vas a pedir el oftalmólogo, el otorrino, puedes pedir un médico general con interconsultas. Y entonces esto es el puro quién. El qué se prepara en dos momentos, en la preliminar, y se prepara y se desahoga, y hay partes, se prepara en la preliminar, se desahoga en la de juicio el qué. Es qué es lo que quiero que me responda la persona perita. Dicen por ahí que para poder resolver algo, primero tienes que tener muy claro cuál es el problema, y una vez que defines el problema, ya tienes la mitad del problema resuelto, ¿no? Ese es el qué le voy a pedir. Y la parte buena es el cómo se lo voy a pedir. Desde cómo vamos a cuidar nuestra prueba, ¿no? Cómo se cuida la prueba es incluso cuidando que si van a hacer, si le voy a solicitar estudios médicos, esos estudios médicos no pueden pasar por la mano de un trabajador, ¿no? Tienen que llegar directamente a la persona perito, me contamina la prueba. Y entonces hay que preparar el cómo, y además cómo me lo va a decir, le vamos a pedir qué fundamentos, y eso ya avanza a otros momentos. Pero tenemos la audiencia preliminar de juicio. El interrogatorio que se le hace en el dictamen a los peritos, ¿quién lo formula? ¿Las partes o el juzgador tiene la posibilidad de perfeccionarlo? Eso es muy interesante, justo así. Las partes van a presentar, en el momento de que ofrecen su prueba, ahí presentan sus interrogatorios. Y con esos interrogatorios, la persona perita va a presentar su dictamen. De hecho, algo que yo siempre pido, que esto sí quiero dejar como muy claro, es algo que a mí me ha funcionado, pero que no es una regla nacional. Yo lo pido con días de anticipación, el dictamen, con 5 días de anticipación a mi audiencia de juicio, y se lo pongo a la vista de las partes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conocimiento experto. Entonces, a mí cuando me traen una retinopatía diabética proliferativa, con esa cara, ¿Qué es eso? entonces me pongo a investigar, ya tenemos libros aquí de medicina y vamos viendo, para que yo incluso, si yo veo en el dictamen cuestiones que me generan duda, yo voy generando también mis preguntas. Es que leía yo de Carmen Vázquez que decía que se tiene que privilegiar el derecho humano de las partes al debido proceso intelectual de la persona juzgadora. Esa parte yo no lo había entendido como un derecho humano, pero nos tienen que permitir un poco el entender en un conocimiento experto con anticipación. Ese mismo tiempo se lo doy a las partes. Los 5 días que yo tengo para revisar el dictamen se los doy a ellos, y en la audiencia de juicio ya entonces es, primero a la perita es expon tu dictamen. Una vez que la persona perita expone el dictamen, vienen las preguntas que van a poder realizar las partes, y si estimo que aún hay cuestiones que se pueden hacer preguntas aclaratorias, o incluso las partes también pueden hacer cuestiones para que no se le den validez al dictamen. Entonces, todo esto integra la prueba. Ya no es solamente la presentación del dictamen y su ratificación.
implica toda una oralidad que es preciosa, que lleva una fase escrita, que va a ser la presentación del dictamen, con la presentación del dictamen, los interrogatorios de las partes y lo que yo también pueda preguntar en ese momento. Interesante. La oralidad está cambiando prácticamente, pues, la concepción de las pruebas, la valoración, los tiempos, la forma. Sí, vaya que hay un cambio radical a cómo se concebía anteriormente la recepción de la prueba pericial. Pero aquí, en todo esto que nos platicas, es también para nosotros muy importante saber cómo se desarrolla esa prueba. Puede haber un desechamiento de inicio, se admite, se prepara, si se admite, claro, eso necesita una preparación. ¿En qué consiste esa preparación? ¿Y esto cuándo se da? Creo que ahora hablan de una audiencia preliminar. Platícanos cómo se da este procedimiento. Yo ofrezco mi prueba pericial y me la van a admitir o me la van a desechar. Si me la van a desechar, ¿qué pasa? Y si me la van a admitir, ¿qué pasa? Es que de verdad la parte oral del juicio laboral sí trae esta parte tan interesante de poder de preparar la prueba con el apoyo de las partes, llegando incluso a acuerdos probatorios. Las partes, hay una fase escrita que es frente a Secretaría de Instrucción, en donde solo se presenta la demanda con pruebas, demanda, contestación, réplica y contrarréplica. Ahí se fija el problema, y una vez que ya está determinado el problema, la Secretaría de Instrucción va a citar, si hay una prueba pericial, va a citar al perito que necesitamos, ¿no? Dice, quiero una pericial médica, pues pedimos un médico. Entonces, lo citan a la preliminar. Ahí todavía no está admitido, nada más se le citó. ¿Por qué todavía no se admite? Comparece personalmente. Comparece ya personalmente la persona. Esto no sucedía antes. Simplemente se designaba y por escrito aceptaba o no el cargo. Y aquí todavía no. No había ese conocimiento visual. ¿Y por qué no puede todavía aceptar o no el cargo? Porque va a pasar algo en la audiencia preliminar muy importante. Primero vamos a protestar a las partes en audiencia pública, en una audiencia en la que les decimos protestar, decir la verdad. No se trata de una sola cuestión, un trámite, no es más un requisito procesal. Es una obligación ciudadana. Y esténse en el entendido que en caso de declarar con falsedad, pues pueden haber cárcel y multas. Entonces, ¿eso qué nos ha llevado a que incluso en la propia audiencia digan que esa firma siempre sí es suya? Entonces, tú ya tenías ahí a la persona perita. Cuando las partes dicen, no, es que ya vi bien la firma y sí resulta ser la mía, entonces dices, pues ya desechó la pericial porque ya no es limpia. Pero no solo eso, sino en acuerdos, cuando la audiencia preliminar se desarrolla primero con recursos de reconsideración, que son para poder inconformarse con las determinaciones de la fase escrita. Después estamos fijando la personalidad de las partes. Después ya viene la fijación de hechos. Si la fijación de hechos, por ejemplo, tuviera una parte en la que hay un acuerdo probatorio y el demandado acepta, por ejemplo, el padecimiento, pero no el accidente, entonces, si en ese momento dices, ¿sabes qué? Sí voy a aceptar el padecimiento, lo que no acepto es el accidente, por tanto, no hay un riesgo de trabajo. ¿Qué sucede ahí? Ya no necesito al perito, porque ya está reconocido esta situación. Todavía no hay forma de que desde un principio yo ya traiga aceptado al perito, porque falta todo esto. Pero además la relevancia de la prueba falta, porque le tengo que dar el uso de la voz a la persona perita. Supongamos que no pasó ningún acuerdo probatorio ni ninguna retractación. Resulta que cuando le digo a la persona perita, ¿sabe de qué va a hablar? Nos va a hablar, por ejemplo, el objeto de la prueba es determinar si el niño presenta o no síntomas de alienación parental. Y me va a decir la persona perita, se ha determinado ya la comunidad científica que no existen, la alienación parental no es un síntoma, no puedo determinar eso. Entonces, en ese momento la desecho, pero ya con el propio conocimiento experto. No, si me dice que esto ¿verdad no que es precioso? antes, me queda clarísimo. Algo que me llamó la atención, Lucerito, dices, si por ejemplo hubo problemas en la firma y de repente dice, reconozco mi firma, ¿esto es suficiente ya para descartar la pericial? El trabajador ha podido señalar que el asunto, como yo lo he visto, traía copia, ¿no? Y en la audiencia dice, me han puesto a la vista el original y ya vi, y sí, ese documento sí lo firmé y ahora sí lo reconozco. Si el que lo está reconociendo y es el trabajador, pues ya no requerimos la
la prueba más allá, ¿no? Porque ya es una aceptación propia y un acuerdo probatorio. Ya. Y pues Sí, sí, me continuando. llamaban la atención porque a veces dicen, es que la firma de la demanda, por ejemplo, no es del representante legal de la empresa o de quien en un momento dado es el patrón. Y en ese caso, si el patrón dijera, sí es mi firma, ese reconocimiento tiene la misma validez que le dan al trabajador. Pues a mí me parece que como ya es una aceptación de la firma, y lo que implica eso son todas las obligaciones que vas a incurrir con ese documento tú como patrón, pues estás aceptando las obligaciones y responsabilidades que contraiga tu firma. Entonces, por Pero eso supuesto, no puede traer. la respuesta predilecta es el depende, Ajá. Sí, ¿no? yo creo que sí, porque aquí me salta una duda muy terrible. Si en un momento dado no es la firma de quien representa al patrón, pues bueno, el juicio puede llevarse en rebeldía y Ah, bueno, finalmente, exactamente. pues todo lo que yo estoy diciendo en la contestación de la demanda, pues no tiene validez. Claro, claro. Eso es lo preocupante, o sea, basta, por eso mi pregunta, basta con la aceptación tanto del lado del trabajador como del lado del patrón para decir ya no necesito pericial y es la firma, o necesito la pericial porque dicen que esa no fue su firma, él no estampó esa rúbrica, esa firma, No, no la claro, con firma. toda la razón, En- como lo señala, depende. Siempre va a Ah, ok, depender como muy del caso concreto para saber cuál es la consecuencia de tener por exacto. acreditar esa firma, porque si implica una consecuencia que está asumiendo la parte, ¿no? Si yo estoy aceptando esa firma, estoy aceptando que renuncié, y eso, pues tú estás aceptando una cuestión que trae ese prejuicio, pues entonces lo puedo considerar. Pero si eso es para salvar una cuestión como esta, que no se presentó el documento en tiempo, y que incluso es para beneficiarte, estamos hablando de una deslealtad procesal. Claro. Entonces, en cada asunto será un depende, porque eso tiene precioso hablar del derecho, que no podemos contestar de manera, ¿no? ¿Y cómo Compleja. se rinde el dictamen por escrito? ¿Qué tiene que hacer el perito? Bueno, la persona perita tiene que rendir un dictamen en el que nos tiene que señalar el quién, el qué y el cómo. Esta va a ser la base en todo momento de nuestra prueba pericial, el quién, el qué y el cómo. Tiene que señalar por qué, o sea, a pesar de que ya quedó señalado en la audiencia, puede ser el momento para que diga, olvidé señalar que tengo estos otros dos diplomados, ¿no? Porque en la audiencia no los puse, aquí te pongo 2 diplomados más, perfecto, todavía está en tiempo. Tiene que presentar a la parte, pero además puntos muy importantes, literatura especializada, cuestión que puede ser impugnada por las partes. La metodología, cuáles son todas las cuestiones en las que va a robustecer sus afirmaciones. Si dice que efectivamente el trabajador tiene un tema de oídos, no escucha, y me tiene que presentar entonces una audiometría tonal. La audiometría tonal es el examen más, es el mejor para poder acreditar eso. Entonces, sobre esos puntos pueden ser sobre los que van a preguntar las partes precisamente, ¿no? Hace poco tuvimos un trabajador con unas arritmias y la parte demandada señalaba que el examen que le realizaron al trabajador no es el más nuevo y que incluso ya la comunidad científica había dicho que ese acreditaba solamente un día de cuestión en el corazón, pero que no podía medir que efectivamente así estaba viviendo el trabajador. Y lo que estaban diciendo entonces que la conclusión no podía soportarse por el método, el soporte que traía, que era un estudio Ay, que qué no alcanza. interesante. Y esto se hace en la audiencia oral. En la de juicio, son preciosas nuestras audiencias de juicio. No, si veo que estás fascinada. Incluso tuve un asunto de un muchacho que se lastimó la cadera, tuvo un accidente y se rompió toda la cadera. Nos enseñaban cómo la cadera es como una mariposita así, y cuando nos presentó la perita, nos las presentó en diapositivas, en exposición, las imágenes de la cadera, y no era una mariposita así, sino se veía así. Entonces era tan fácil comprenderla, estaba así y había quedado así. Entonces era tan fácil comprender por qué razón el muchacho ya no podía continuar con su trabajo, que era andar en moto, ¿no? Entonces ya no, porque su cadera había quedado totalmente mal. Entonces nos puso lo de cómo tiene que ser la de una persona normal, cómo la del muchacho, aquí están todas las deficiencias. Una cadera puede estar lastimada hasta un grado así, o sea, está así normal. Puede estar hasta así, pero ya esta como estaba no da.
Entonces, con toda esa explicación que nos están dando a personas que no tenemos conocimiento en el tema, es mucho más fácil que podamos calificar entonces la calidad de lo que nos están presentando, ¿no? Sí. Sí, que eso es importantísimo. Tú dices que quien está rindiendo el peritaje es la persona idónea por la expertise, por el conocimiento, por su actualización. Sí, qué interesante. Pero antes esto simplemente se valoraba pues ya en la sentencia. No había una audiencia de discusión. Simplemente el día de la audiencia constitucional en amparo, yo me acuerdo, no te estoy hablando de un procedimiento ordinario, pero en amparo era la presentación del dictamen y que llegara el perito a ratificar, y era hasta el dictado de la sentencia donde tú valorabas si la prueba pericial en un momento dado pues te daba ciertas luces para poder determinar el problema técnico respecto del cual tenías que resolver. Entonces esto sí cambia toda la concepción, ¿Y qué pasa si no nos absolutamente. sirve? No, pero qué interesante, qué bonito, sobre todo porque yo creo que como juez quedas muy contenta en el momento de decidir, porque de alguna manera estás valorando todo lo que las partes dicen, las intervenciones de ellos, valorando el peritaje, y bueno, algo que sí es importante. ¿Hay algo más que decir del rendimiento del peritaje? Y si no, para pasar a preguntarte qué se espera de la persona perita en el desahogo de la audiencia del juicio. De la rendición del peritaje ¿esto es lo principal? ¿O hay Sí, algún otro básicamente comentario? esos son los elementos a una forma de premisa, ¿no? Que nos puede decir exactamente cuáles son sus fundamentos, cuáles son nuestros hechos concretos y cuál es su conclusión. Esa manera de una premisa lógica, ¿no? Y lo importante también es qué pasa si no nos resulta la prueba ya en juicio. Puede ser que la prueba nos estén señalando que todo el material que presentó es antiguo y que no está actualizado y que hay unas cuestiones mejores. Si el juez lo considera incluso, puede decir, en este momento esta pericial no la voy a tomar en consideración y voy a pedir un nuevo perito, porque es la prueba de las partes, las partes ya no traen a sus propios peritos, el Estado se los está dando, entonces tiene que tener valor probatorio sí o sí, ya sea para decirte que tienes la razón o que no lo tiene, pero si no alcanzas a calificarlo, entonces tienes que pedir una nueva pericial. Fíjate que eso es interesantísimo, porque cambia un poco la concepción de la prueba pericial en el juicio ordinario. En el juicio ordinario, antes cada quien ofrecía su perito y si había discrepancias, pues venía el tercero en discordia. Y a diferencia en el juicio de amparo, nuestra pericial pueden ofrecer desde luego las partes a sus peritos, pero ¿qué es lo importante para el juzgador? Lo que determina el perito oficial, es decir, se perfecciona la prueba pericial con el peritaje oficial y prácticamente esto se está trasladando ahora al procedimiento laboral que ustedes llevan ya de manera oral. Y esto me parece magnífico porque le da como más seriedad a la prueba pericial, más formalidad, más seriedad a esta prueba. ¿Y qué esperan de la persona que rinde el peritaje en el desahogo de la audiencia de juicio? ¿Cuál es la actitud que tiene que asumir? Es que estamos entrando a la oralidad y esto ha sido muy complejo, de verdad. En las primeras ocasiones llegaban y le decía, por favor, rinda el dictamen. Entonces decía, lo ratifico. No, ya está. Lo que necesito es que me lo rinda. Y entonces en un principio era una cuestión muy compleja porque lo que estaban esperando es lo voy a leer. Pero no, o sea, tienen que llevar una estructura de un discurso, tienen que llevar material de apoyo, como lo estaba yo comentando ahorita, y no es fácil porque no todo el mundo nos es fácil estar abierto y Exponer. platicar, exponer, es muy complejo. Pero no solamente lo que esperamos de ellos en este tema de la estructura del discurso, el movimiento, es que todo tiene que ver aquí, sino también el receptor. Ellos son los emisores, pero los receptores tenemos que aprender a tener una escucha activa. Realmente nuestra atención, nuestro enfoque y a saber preguntar, a entender exactamente qué es lo que necesitamos. Y algo bien importante que no entendíamos, porque incluso las partes consideran que cuando tienen que preguntar es como porque tienen que destruir, ¿no? Porque siempre es como la idea que se traía, ¿no? Contra las partes. Pero ahorita no, incluso podemos validar. Entonces, eso es interesantísimo. No, pues interesantísimo, te digo que cambia totalmente la concepción. Este, tenemos ya muy poco tiempo, pero si pudieras decir algo sobre la valoración de la prueba pericial para pasar a tu mensaje a nuestro público televidente, porque bueno, se nos ha ido el tiempo como agua.
la valoración de la prueba pericial en la sentencia, así en un minuto. Pues todo ha sido qué, quién y cómo. Quién, qué y cómo, ¿no? Y lo mismo, como lo vimos en la preliminar, lo vemos en el juicio y aquí ya nada más la persona juzgadora va a valorar que efectivamente tiene estos elementos para ver la calidad de lo que le presentaron. Y entonces ver si efectivamente esta información encuentra toda la validación para dictar una sentencia a favor o en contra de lo que se le está solicitando. Es el qué, el quién y el cómo, las palabras mágicas ahorita. Y pues a manera de conclusión, nada más me gustaría señalar entonces que esto es una reflexión de verdad para replantearnos la oportunidad que nos está ofreciendo la oralidad. Nos está ofreciendo, voy a decir esto que yo sé que a veces me lo toman en cotorreo, pero cuando vi Cuestión de Honor y vi a Tom Cruise siendo ese abogado en ese momento de oralidad, es el momento de replantearnos nuestra postura como jueces, nuestra postura como litigantes y entender que realmente podemos obtener de las pruebas todo lo que necesitamos para un verdadero juicio que cumpla con el principio de realidad y olvidarnos un tanto de algunos tecnicismos y poder entonces dictar esta justicia que la sociedad nos está demandando. Pues me parece extraordinario, pero fíjate también la importancia de que la juventud, como es tu caso, esté incursionando en todas estas novedades que llegan a nuestro sistema en la oralidad y que antes, pues evidentemente no se concebían de esa manera, pero y más que nada te felicito y me encanta el entusiasmo con el que te expresas, con el que comentas lo que sientes con los juicios orales y los disfrutas, que para mí eso es lo más importante. La persona que realiza su quehacer cotidiano con ese gusto, con ese entusiasmo, con ese conocimiento y con ese afán de buscar realmente la verdad, pues bueno, creo que somos privilegiados en el Poder Judicial de la Federación de tener a personas como tú para realizar este trabajo de manera tan profesional, pero además tan contenta, tan a gusto. Lucerito, ha sido un placer platicar contigo. Nos has platicado de un tema pues complejo, novedoso, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todas estas experiencias y simplemente un mensaje para nuestro público televidente antes de despedirnos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío y me encantaría invitar a toda la ciudadanía. Estas audiencias son públicas. Entonces, si quieren sentirse viendo a Tom Cruise en Cuestión de Honor, quieren sentirse en CSI, las audiencias son públicas. Todas las audiencias penales, mercantiles y laborales en el Poder Judicial Federal son totalmente públicas y pueden asistir para que vean con sus ojos, escuchen con sus oídos, todo su sentir, puedan vivir una audiencia como nosotros la estamos platicando ahorita. Gracias de verdad por la invitación. Para mí ha sido un gusto, de verdad es un honor estar con usted. Al contrario, Lucerito, el honor y el gusto y la gran satisfacción de escucharte es toda nuestra. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues como ustedes han visto, es una plática que ha fluido de manera muy natural, con una juzgadora que realmente adora su trabajo, que lo transmite por todos los poros del cuerpo, de cómo disfruta sus audiencias, cómo disfruta el llevar a cabo los procedimientos orales, que como hemos visto realmente se trata de un cambio trascendental en esta materia porque pues la reforma laboral es relativamente joven en nuestro sistema jurídico y bueno, introdujo la oralidad que de alguna manera estamos viendo pues que ha traído notables beneficios para la resolución de estos conflictos y sobre todo la intervención de juzgadores que hoy manejan de manera distinta a como se hacía con anterioridad los procedimientos en la materia laboral. Realmente ha sido altamente ilustrativo, pero no solo eso, ha sido un placer escuchar sobre todo la alegría con que nos ha compartido su trabajo cotidiano, la jueza Lucerito de Alba. Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo.